bueno, buenas tardes. Hoy vamos a afrontar el capítulo 6, que es un capítulo cortito. Ha cambiado bastante el libro respecto del año pasado. Yo hay algunas cosas que me he resistido a quitarlas, que son un poco del año pasado, y alguna gráfica he preferido dejarlas que yo tenía, porque sigo pensando que había cosas que se entendían mejor en la anterior edición. No sé si estáis utilizando para estudiar apuntes hechos por alguien, si estáis utilizando estos míos, qué libro, pero bueno, yo os voy a decir qué es lo que ha cambiado y qué es lo que se mantiene. Porque a mí también a la hora de hacer el cuestionario pues he tenido que modificar algunas preguntas, ahí que me equivoco. Bueno, en principio cambia ya el nombre del capítulo. Antes era simplemente los trastornos del humor y ahora vuelve a meter los trastornos del humor y las redes de neurotransmisión de noradrenalina y de ácido gamma-aminobutírico. Hemos estudiado hasta ahora 3 neurotransmisores. Comenzamos con la dopamina, el glutámico o glutamato y la serotonina. Pues en este capítulo vamos a hablar de 2 más, noradrenalina o norepinefrina. A mí a veces se me escapará norepinefrina, es lo mismo. Y el ácido gamma-aminobutírico, GABA para los amigos, que es más fácil. Lo primero, por ejemplo, que cambia aquí es que se estudia aquí el GABA, que antes no se metía hasta el capítulo 9 y os explicaré, os explicaré un poquito más adelante por qué. Bueno, esto de trastornos del humor es como se ha llamado tradicionalmente a todos aquellos trastornos en los que el paciente tenía un humor alterado. Bien podía ser un humor deprimido o un humor exacerbado. Entonces existían como 2 polos, el polo depresivo y el polo maníaco. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el humor alterado es solo uno de los muchos síntomas que tienen estas enfermedades. Entonces parece ser que llamarlas trastornos del humor es como focalizarnos en un único síntoma, cuando existen muchísimos más. Por lo que la tendencia está siendo a cambiar la nomenclatura y quizá empezarlos a llamar más trastornos de tipo afectivo. Por otro lado, durante mucho tiempo se ha tendido a polarizar y hablar de personas que sufren depresión y de personas que sufren manía, cuando en la práctica hay muchas personas que padeciendo depresión tienen algún síntoma de manía y padeciendo manía tienen algún síntoma de depresión, es decir, que muestran situaciones mixtas sin necesidad de que sea un verdadero trastorno bipolar. Y esto lo que nos va a llevar es a hablar de un espectro continuo de los trastornos afectivos. O sea, diremos que dentro de ellos, igual que por ejemplo cuando se habla del autismo se habla de un espectro del trastorno autista, aquí vamos a terminar hablando de un espectro, es decir, de una casuística enorme que se va a ir moviendo desde el polo depresivo hasta el polo maníaco, y donde vamos a encontrar pacientes con casuísticas muy diferentes en los que, como veréis, el clínico, que normalmente va a ser un psiquiatra, pero también el psicólogo, porque muchas veces se necesita el trabajo conjunto de ambos especialistas, lo que va a mirar es a la sintomatología y va a atender a esa sintomatología, ¿vale? Bueno, para centrarnos un poco, vamos a comenzar por ver esos 2 polos. ¿Qué características tendría que tener un paciente para poder ser diagnosticado de depresión y qué características tendría que tener para poder ser diagnosticado de manía, como casos extremos? En principio, siempre tiene que haber como mínimo un síntoma relacionado con el humor. Puede haber uno, puede haber 2, pero mínimo uno. En la depresión, ese síntoma tiene que ser o un humor deprimido, que significa pues, que la persona está sumida en una gran tristeza, o bien que hay una falta de interés, una total apatía o un afecto plano, ¿vale? En la manía tiene que haber lo mismo, como mínimo un síntoma relacionado con el humor, aunque puede haber 2, y estos van a ser el humor elevado, todo lo contrario, felicidad, alegría o un humor irritable, es decir, una persona donde ese estado del humor cambia bastante, ¿vale? Luego, para poder decir que verdaderamente una persona tiene depresión no basta con que tenga un humor deprimido, sino que tiene que haber otra serie de síntomas. Aquí tenemos varios de ellos y al menos debe presentar 4
de los que se reflejan en esta tabla. Cambios de peso que normalmente se deben a cambios en el apetito. Podría haber las dos situaciones, que gane peso, ganancia de peso o pérdida de peso, ¿vale? Porque no todas las personas responden igual en un episodio depresivo. Alteraciones del sueño, aquí lo mismo, podría haber o exceso de somnolencia, somnolencia durante el día o insomnio. Muchas veces ocurre justo insomnio por la noche y somnolencia diurna. Agitación o retraso psicomotor. Fatiga y sobre todo como sensación de cansancio, de falta de energía. Culpa o inutilidad, que la persona considera que no vale, falta de autoestima, ¿no? Disfunción ejecutiva, es decir, que tiene problemas de concentración, problemas de razonamiento y ideación suicida. No necesita tener todos. Si hay al menos una sintomatología del humor y 4 de estas, hablaríamos de una depresión. En el caso de la manía, debería tener, además del síntoma relacionado con el humor, 4 de los otros síntomas, que van a ser un poco opuestos. Si en la depresión decíamos que podía haber pérdida o ganancia de peso, normalmente en la manía, de haber algo, podría ser pérdida de peso, aunque no es tan común, pero sí que la persona está como hiperactiva, no para y a veces se le puede olvidar incluso comer de la propia actividad que tiene. El sueño aquí lo que va a haber es falta de sueño, porque esa propia actividad del episodio maníaco hace que muchas veces casi no necesiten ni dormir, duermen muy poco. Si nos fijamos en, perdón que estoy yendo desordenada, pero porque estoy haciendo las opuestas a la depresión. No hay sensación de cansancio, aumento de actividad, tienen energía para dar y tomar, y luego la autoestima, en vez de estar disminuida, está hecha más grande, ¿no? Es decir, ellos pueden con todo y con lo que se presente, a veces incluso grandiosidad. Es típico de pacientes en un episodio maníaco querer empezar un negocio de la nada y creer encima que les va a ir bien y arriesgar pues una cantidad importante de dinero. Son capaces de asumir riesgos, tienen falta de concentración, pero realmente la tienen porque tienen el cerebro tan activo, tan pensando en 200 cosas a la vez, con fuga de ideas, tan revolucionado, que eso hace que no se puedan centrar en algo y son más habladores, ¿no? Esta sería un poco la sintomatología con que nos encontramos. Vale, aquí he mezclado algunas cosas que yo tenía de mi presentación del tema anterior, pero que me parecía importante aclarar. Además de hablar de manía y depresión, no siempre que hablamos de depresión todas las depresiones son iguales. En el libro se hace mucho la distinción entre la depresión unipolar, que es aquella que solo tiene el polo depresivo, y la bipolar. Pero, aun siendo depresión unipolar, a mí me parece que también es importante hacer la distinción entre lo que es una depresión mayor y una distimia, porque no es lo mismo. La depresión mayor es una depresión muy profunda que ocurre en un episodio que puede ser más o menos largo, en que de repente la persona está muy deprimida, humor muy deprimido, tiene la sintomatología que hemos expuesto, pero que no suele responder mal a los tratamientos, al menos en la primera vez que se produce suele responder bien, y la vemos aquí en el gráfico. La barra intermedia, esta barra de aquí, que voy a pintar en negro, sería el humor normal, que es lo que se llama la eutimia, nos referimos a él con el término de eutimia. Entonces, de repente, una persona con un humor normal cae en un proceso depresivo, el humor se reduce enormemente, pero después, por un tratamiento, por una terapia, es capaz de recuperar el estado de humor normal. Nada le quita de que pueda tener recaídas en un futuro, ¿vale? Pero es capaz de recuperarlo. La distimia es una forma de depresión menos severa, pero que tiene la desventaja de que es más continuada en el tiempo y que responde peor a los tratamientos. Entonces, si os fijáis en la gráfica de abajo, pasaría de un estado normal, de eutimia, de humor normal, a que ha disminuido el humor, ha disminuido como la mitad del anterior, no tanto, pero queda en un estado de disminución. Entonces, la distimia la tendríamos en aquellas personas como que se han acostumbrado a ese estado de tristeza permanente, viven con él, son capaces de seguir yendo a trabajar, de hacer una vida más o menos normal, quizá con un círculo social más reducido,
Y el problema de la distimia es que muchas veces pasa desapercibida, no nos damos cuenta, simplemente consideramos pues, que esa persona es aburrida, bueno, que no nos gusta mucho relacionarnos con ella y además suele reaccionar peor a los tratamientos, ¿vale? ¿Por qué os distingo entre depresión mayor y distimia? Porque luego en algunos casos vamos a necesitar conocer esta diferencia. Vale, hemos hablado de la eutimia, que es el humor normal, y simplemente para no confundirnos, me parecía también importante hablaros de que no todas las personas partimos del mismo umbral de humor normal. Hay personas que por lo que sea, por su propia genética, van a tener su humor normal es siempre un poquito por encima de la eutimia. Decimos que tienen un temperamento hipertímico, es decir, estarían siempre, lo veíamos aquí, si esta es la eutimia, ay, perdón, que estoy con la izquierda porque tengo un poquito de tendinitis en la derecha, si esta es la eutimia o el nivel normal, las personas hipertímicas estarían un poquito por encima, sin llegar a hablar de una hipomanía, y son personas de tendencia muy alegre, que no se les pone nada por delante, que, bueno, siempre intentan ver el vaso medio lleno. Y luego hay personas que por su genética o por lo que sea van a ser un poco de temperamento depresivo. Estarían un poquito por debajo de la eutimia normal, sin llegar a ser patológico, no es una distimia, pero bueno, son personas un poquito más negativas, que tienden a ver el vaso medio vacío y que es su propia genética, su propia estructura cerebral lo que les hace tener ese nivel basal. Es verdad que, aunque estos estados no son patológicos, las personas hipertímicas van a tener un poquito más de tendencia o una mayor predisposición a poder desarrollar un episodio, si no maníaco, por lo menos hipomaníaco, y las personas de temperamento depresivo van a ser un poquito más susceptibles a poder desarrollar, si no una depresión mayor, una distimia, ¿vale? Porque ya hay como una predisposición genética y por cómo se estructura o por cómo es la bioquímica de tu cerebro hacia esas patologías. Bueno, luego otros conceptos importantes. A veces un paciente no tiene ni una depresión mayor ni una distimia, tiene una doble depresión. En la doble depresión lo que tenemos es que un paciente está evolucionando de episodios de distimia a episodios de depresión mayor. Estas también tienen peor pronóstico, ¿vale? Y luego también hay pacientes que tienen episodios ciclotímicos o lo que se llama un trastorno ciclotímico, en los que vemos que existe una alteración entre la distimia y la hipomanía. La hipomanía sería ese estado por encima de la eutimia, de lo normal, que no llega a ser episodio maníaco, pero donde el paciente ya experimenta algún rasgo o algún síntoma de la manía sin llegar a ser muy grave. Entonces, en este trastorno ciclotímico, que a veces es un poco difícil de reconocer, pasamos pues de depresión leve, digamos, a manía leve, sin que haya ni una depresión mayor muy marcada ni una manía muy marcada. Vale, esto es un poco para movernos. Después podemos encontrar pacientes con hipomanía y pacientes con manía. La manía sería lo equivalente a la depresión mayor y la hipomanía lo equivalente a la distimia, ¿vale? La hipomanía no es tan seria. A veces la manía en estos pacientes, cuando tienen un episodio de manías, que son peligrosísimos, porque, por ejemplo, pueden coger la tarjeta de crédito y gastarse todo. A veces hay algunos que les han gastado el dinero de sus padres, que han vendido su casa, su coche, que han arriesgado todo, que si les ha dado algo porque se han enamorado de una persona, le han regalado todo a esa persona. Entonces, la hipomanía no suele ser tan severa porque en la hipomanía suelen controlarse un poquito más. No está tan exacerbado el humor, no está tan exacerbada la autoestima, no ven todo tan fácil, ¿no? Sino que suelen controlarse un poquito más. De hecho, a veces la manía requiere hospitalización porque es que se pueden hacer daño a sí mismos y dañar su futuro. Vale, entonces, entre lo que es todo lo del polo depresivo y lo del polo maníaco, tenemos lo que son los trastornos bipolares. Trastornos bipolares los hay de muchísimos tipos. En la edición anterior del libro, pues metía el trastorno bipolar 1/4, 1/2, el trastorno bipolar 1, el 1,5, el 2, el 3. Afortunadamente todo eso lo han quitado porque es que era aprendértelo de memoria.
y en esta edición han decidido quedarse con los dos más importantes, el 1 y el 2. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Mi opinión es que el 1 es un poquito más severo. El trastorno bipolar 1, si lo miráis aquí en la gráfica, tiene la característica de que es más maníaco. O sea, aquí lo que predomina más es la manía, ya que el trastorno bipolar de tipo 1 tiene que tener por lo menos un episodio maníaco y tiene que ser maníaco. Sí, esta es la eutimia, ¿vale? Se tiene que llegar hasta lo que es la manía, es decir, lo equivalente a la depresión mayor, pero por arriba. Este episodio maníaco puede estar aislado, es decir, una persona que solo ha tenido un episodio maníaco, o puede estar combinado con depresión. Y cuando está combinado con depresión es siempre depresión mayor. Es decir, que en el trastorno bipolar de tipo 1 nos vamos de polo a polo. Es muy extremo, ¿vale? Por eso pone aquí episodios maníacos siempre sí y episodios depresivos tal vez, no siempre. Duración variable. En el trastorno bipolar de tipo 2 es un poquito más leve porque ya no nos vamos tanto de polo a polo. Los episodios no son maníacos, sino hipomanía. Son episodios un poquito más leves y siempre van acompañados de una depresión, normalmente de una depresión mayor previa. ¿Vale? Entonces, en este caso no hablamos de manía, en el trastorno bipolar 2 hablamos de hipomanía y siempre con un trastorno depresivo mayor que habrá ocurrido antes y de duración variable. Si los comparamos con el trastorno ciclotímico del que habíamos visto, en el trastorno ciclotímico nunca estamos en un polo, siempre vamos de la mitad a la mitad, es decir, de distimia a hipomanía, de hipomanía a distimia, ¿vale? Luego este estaría como más centrado, pero tiene la característica de que su duración suele ser en torno a 2 años. Perdón por el ruido, es por la ventana. En cualquier caso, como para mí el trastorno bipolar creo que es un trastorno que resulta bastante interesante, os he dejado aquí un par de vídeos que yo en su día vi y me parecieron interesantes por si queréis echarles una ojeada. Vale. Esta gráfica la he puesto porque es del libro de este año, bueno, y representa un poco mejor lo que estamos diciendo, ¿no? Podemos encontrarnos con pacientes con una depresión mayor muy severa, podemos encontrarnos, esto no lo ha representado aquí, pacientes con una distimia, podemos encontrarnos pacientes con un episodio hipomaníaco, pacientes con un episodio maníaco y pacientes con episodios combinados o mixtos. Que además del trastorno bipolar 1 y 2, los hay, vamos, de todo tipo. Los hay que predominantemente son depresivos con algún rasgo de manía y los hay que predominantemente son maníacos con algún rasgo de depresión. A todos estos los vamos a llamar mixtos. Y bueno, afortunadamente nosotros no tenemos que diagnosticarlos, aunque vosotros sí que como futuros psicólogos tendréis que saber abordarlos. Y muchas veces vuestro papel será fundamental para valorar, por ejemplo, si lo que está haciendo el psiquiatra o pues para considerar también un poco cómo están cambiando cosas en la medicación de vuestro paciente. Esta diapo va un poco descolocada respecto del resto, pero no sabía muy bien cómo meterlo. Bueno, aquí me gusta esta gráfica que vi en internet porque explica un poco que realmente todo esto del bipolar es un gran espectro, que estaríamos desde lo normal, con alguna hipertimia y alguna tendencia un poco depresiva, hasta lo que sería el ciclotímico, hasta luego lo que sería la depresión mayor, la distimia, la hipomanía, la hipermanía, el trastorno bipolar de tipo 1, de tipo 2, bueno, una grandísima variedad. Y aquí viene encima que aún podemos, dentro de ese espectro de los trastornos bipolares, meter uno más, que es la esquizofrenia o la psicosis que hemos estudiado. Y es que yo la tendencia o lo que estoy observando, bueno, una cosa que estoy observando desde que imparto esta asignatura es que cuanto más se investiga, menos sabemos, ¿no? Cuanto más se están investigando las enfermedades mentales, al principio parecía como muy sencillo, que esta enfermedad la causaba este neurotransmisor y este era el que estaba alterado, y cuanto más se investigan, se está descubriendo que más complejo es todo y que cada vez en todas las patologías son más los neurotransmisores implicados. Entonces,
Quizá esquizofrenia y psicosis tienen, o sea, la psicosis y el trastorno bipolar tienen más en común de lo que pensamos. Ha habido como a lo largo, digamos que hay como dos modelos principales. Hay un modelo que se llama el modelo dicotómico, que trata de separar por un lado lo que es la psicosis y por otro lado el trastorno bipolar, y entonces en pacientes que muestran una sintomatología donde algunos síntomas son de psicosis y algunos síntomas son de trastorno bipolar, se les diagnostica como el trastorno esquizoafectivo, que si no recuerdo mal, en el texto del año anterior creo que era el trastorno bipolar 1,5, creo. Igual me estoy equivocando, pero creo que era ese, ¿vale? Entonces sería un tipo de trastorno bipolar con síntomas psicóticos y síntomas depresivos y maníacos. Sin embargo, hay otro modelo, que es el modelo de enfermedad continua, que dice que no tenemos por qué separar, sino que la psicosis o la esquizofrenia, que la pondría aquí en posición central, estaría dentro de ese espectro del trastorno bipolar, ocupando una posición centrada. ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sabemos. Con el tiempo, aumentándose las investigaciones, se irá sabiendo. Luego esta diapo también la he metido un poco ahí, no sabía muy bien cómo hacer porque en este capítulo os insisten mucho también en la importancia del diagnóstico entre una depresión unipolar y una depresión bipolar. Probablemente en el tema siguiente se haga más hincapié. Una depresión unipolar es la que tiene aquel paciente en el que solo hay polo depresivo y no hay ningún síntoma que se asocie a la manía. La depresión bipolar aparece cuando tenemos síntomas de ambos. Normalmente es más difícil de abordar porque hay más sintomatología y el problema aquí viene porque hay pacientes en los que por ahora solo hay depresión unipolar, pero puede existir una predisposición de desarrollar depresión bipolar. Y los que ayudan mucho a que esto ocurra son algunos fármacos antidepresivos. Entonces inciden en la importancia de hacer un buen diagnóstico y darse cuenta de que a determinados pacientes donde exista riesgo de que la depresión unipolar evolucione a bipolar, no habría que darles esos tratamientos que normalmente son los inhibidores de la recaptación de neurotransmisores. Lo veremos más en detalle en el tema siguiente, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene algún mínimo riesgo de que su depresión unipolar pueda evolucionar a bipolar? Lo más fácil, la historia familiar. ¿Ha habido casos de manía, de trastorno bipolar o de algún tipo de estas alteraciones en su familia? Solo con que tenga un familiar que sufrió de trastorno bipolar o de manía, ya no hay que darle nunca en monoterapia los inhibidores de la recaptación de monoaminas. Hay que combinarlos siempre con otro tipo de fármacos, porque si no podemos provocar la evolución de depresión unipolar a bipolar. Entonces aquí es lo que os cuenta en el libro de preguntar al padre, preguntar a la madre. También importante saber si esa persona ha consumido ciertas drogas, porque se sabe que hay drogas que de alguna manera pueden, no voy a decir causar porque no es una relación causa-efecto, sino que si existe una predisposición genética, con el consumo de ciertas drogas se puede favorecer la aparición de estos trastornos, siempre con una predisposición genética previa, ¿vale? Esta es la misma información, lo que pasa que esta diapo era antigua y ahora vamos ya a qué causa, qué es lo que podría estar detrás de estos trastornos afectivos. Bueno, si ya tenéis apuntes del año pasado o habéis visto el libro del año pasado, se relacionaba con los trastornos depresivos y maníacos a 3 neurotransmisores, que son las 3 aminas, que yo las llamo las primas, porque son parecidas entre sí. Y son las que tenemos aquí arriba. La dopamina, que ya la conocemos, serotonina y noradrenalina, ¿vale? Fijaros en las moléculas, la serotonina es un pelín diferente, pero son muy similares en cuanto a estructura química y todas ellas son aminas. Quiere decir que dentro de su molécula hay un grupo amino, ¿vale? Y tienen muchas cosas en común. Se sintetizan a partir de aminoácidos similares, adrenalina y dopamina ambas a partir de tirosina, serotonina a partir de triptófano. Bueno, pues estas eran las que principalmente se han venido relacionando con los trastornos afectivos. Si eran deficitarias, depresión. Si había mucho, manía.
Así era todo muy fácil. ¿Qué pasa? Que ahora en esta nueva edición del libro ya dicen no. Ahora hay muchos más neurotransmisores y vamos a meter también al GABA, que hasta ahora el GABA principalmente se había relacionado con la ansiedad, pues no, el GABA también implicado en procesos afectivos y el glutamato, que está más relacionado con procesos de hiperactividad, con procesos como vimos, por ejemplo, la depresión, también metido, hoy la depresión, la psicosis, también metido en trastornos afectivos. Entonces se nos complica todo. Y es lo que os digo yo creo que cuanto más investigan, más se dan cuenta de que el cerebro es muchísimo más complejo de lo que creíamos y pues es que es muy difícil simplificar. Vale. Como no habíamos estudiado la noradrenalina y el GABA, vamos a estudiarlos ahora. De la noradrenalina, muchas de las cosas de este neurotransmisor van a estar en común con la dopamina. Entonces, eso es importante porque cuando memoricemos tenemos que decir esto, dopamina y noradrenalina, las dos. Vale. Noradrenalina o norepinefrina igual os suena porque en el sistema nervioso actúa como neurotransmisor, pero en el cuerpo actúa como una hormona, con su hermana la adrenalina, a la que también vamos a poder denominar epinefrina. ¿Vale? Es un neurotransmisor muy importante, el principal centro, si por ejemplo la dopamina la asociábamos al núcleo accumbens, la serotonina al RAFE, la noradrenalina la vamos a asociar sobre todo al locus coeruleus. Y va a estar muy relacionada con la vigilia, va a ser importantísima, por ejemplo, cuando nos despertamos y se activa el sistema reticular activador ascendente para que nos mantenga despiertos y activos, va a ser importante en las tareas cognitivas, en la concentración, en la motivación. O sea, es un neurotransmisor muy importante. Al igual que la dopamina, se produce a partir del aminoácido tirosina y las dos primeras etapas son las mismas. Primero la tirosina hidroxilasa, que convierte la tirosina en dopa, y después la dopa descarboxilasa, que quita un grupo carboxilo, convierte la dopa en dopamina. Pero en las neuronas noradrenérgicas la reacción no para aquí, sino que hay una tercera enzima, la dopamina beta hidroxilasa, que va a hidroxilar, a introducir un grupo hidroxilo en la dopamina y dar ya la noradrenalina o norepinefrina. Perdón que unas veces aparece noradrenalina o norepinefrina, mi manía es escribir norepinefrina y en este nuevo texto siempre viene noradrenalina, entonces os voy a confundir, pero bueno, NA o NE es como las llamamos. Si os fijáis en estos dibujitos, la única diferencia entre la adrenalina y la dopamina es esto, que es ese grupo OH que se introduce en la dopamina para transformarla en noradrenalina. Vale, cuando la neurona noradrenérgica libera la noradrenalina y va al espacio sináptico, actúa, ¿no? Se une a sus receptores en la neurona postsináptica. ¿Y cómo se finaliza su actividad? Ay, perdón, bueno, esto me he equivocado. Una vez que es sintetizada, se almacena en las vesículas del axón terminal, donde es bombeada gracias al transportador vesicular de monoaminas. Este transportador es común a la dopamina, a la noradrenalina y a la serotonina, a las tres aminas. Vale, lo que iba a decir, perdón, que una vez que ejerce su acción en el espacio sináptico, ya pues hay que eliminarla, hay que quitarla de ahí, ¿no? Para que no esté todo el rato actuando sobre sus receptores. ¿Cómo se elimina? Existe la posibilidad de reciclarla, es decir, de recaptar la noradrenalina hacia el interior del botón sináptico por medio de un transportador. Si con la dopamina era el transportador TDA, o según el libro DAT, con la serotonina era el SERT, con la noradrenalina va a ser el NET o NAT. En la edición anterior del libro decía siempre NET, ahora dice NAT. Bueno, pues este va a ser el transportador de la noradrenalina, que una vez en el botón terminal de la neurona presináptica, de nuevo, pues por el transportador vesicular de monoaminas, entrará a las vesículas para cuando se necesite. Pero aparte, también va a haber enzimas capaces de degradarla. Intracelularmente, la MAO-A y la MAO-B, que también degradan intracelularmente a la dopamina. Y extracelularmente, la enzima COM, exactamente igual que con la dopamina.
Recordad que, por ejemplo, con la serotonina siempre son las MAOs. Extracelularmente MAO A y MAO B y intracelularmente solo la MAO B si hay altos niveles de serotonina. O sea, la serotonina es un poquito más especial porque es una familiar más alejada. Luego, los receptores, bueno, también bastante complejos, afortunadamente no los vais a estudiar tanto como los de la serotonina, que son horrorosos, la verdad. Para la adrenalina nos vamos a focalizar en los alfa. Tiene receptores de tipo alfa y de tipo beta. Los de tipo alfa, alfa 1 o alfa 2. Aunque hay varios alfa 2, luego no vamos a hacer distinciones, alfa 1 o alfa 2. Y los beta, beta 1, beta 2, beta 3, de los beta prácticamente no vamos a hablar en algún fármaco. Vale, todos alfa y beta son postsinápticos, pero solo vamos a encontrar en la neurona presináptica los alfa 2. Y estos alfa 2 van a poder tener dos localizaciones en la neurona presináptica. Una localización en el botón terminal, que estaría aquí, este receptor verdecillo, yo creo que es este verdecillo, y cuando se expresan ahí en el botón terminal, lo que actúan es como porteros, digamos, que miden cuánta noradrenalina hay en el espacio sináptico. Si se une a ellos noradrenalina es que hay mucha, y entonces lo que van a decir es que la neurona tiene que parar de segregar noradrenalina. ¿Vale? También podemos encontrar estos receptores presinápticos alfa 2 en la región somatodendrítica, que es este dibujo que tenemos aquí, que estaría ahí. Cuando se le une noradrenalina significa que hay mucha y que incluso está difundiendo de la sinapsis, y lo que va a hacer la unión de noradrenalina es disminuir la señal, veis que aquí hay dos flechitas, pues disminuir el impulso nervioso en la neurona, la señal. Y al disminuir el impulso neuronal, ya veis que pasa de segregarse bastante a segregarse casi nada. ¿Vale? Esto en cuanto a los alfa 2, sin entrar en si son ABC, etc. Terminada la noradrenalina, vamos a por el GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Ya hemos hablado de él cuando hablábamos de las vías implicadas en la psicosis y veíamos cómo en algunas ocasiones si el receptor NMDA de glutamato en las neuronas GABAérgicas estaba afectado, la neurona GABAérgica no se excitaba, no segregaba GABA y entonces la neurona que iba detrás y que debiera inhibirse no se inhibía, sino que quedaba constitutivamente activa. Y es que el GABA es fundamental para silenciar ciertas vías neuronales, porque sin el GABA tendríamos el cerebro a toda actividad. De hecho, la epilepsia es una patología en la que a veces hay un defecto en la señalización GABAérgica y eso provoca que ciertas comunicaciones neuronales estén excesivamente activas, provocando las convulsiones. Entonces es muy importante la función inhibidora del GABA. Permite también que durmamos, que nos relajemos, ¿vale? Se sintetiza, curiosamente, el GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia y el glutamato está en el otro polo. Es el neurotransmisor excitador por excelencia. Pues qué casualidad que justo el GABA se secreta a partir del glutamato. Muy poquito. Simplemente el glutamato tiene dos grupos ácidos, dos grupos carboxilo y cuando se pierde uno se transforma en el GABA. El GABA es un poquito especial y va a utilizar sus propias enzimas, tanto para introducirse en las vesículas de la neurona GABAérgica, que ahora va a utilizar el transportador vesicular de aminoácidos inhibidores, uno propio, como en el proceso de su reciclaje. Aquí ya no participan las MAO ni participa la COMT. Hay dos mecanismos de reciclaje, o bien con un receptor portero, como ocurría en el caso de la noradrenalina, que en este caso va a ser el GAT, el receptor que recicla GABA hacia el interior de la neurona y lo vuelve a introducir en las vesículas gracias al transportador vesicular de aminoácidos inhibidores, o existe también una enzima que es la enzima GABA transaminasa que es capaz de inactivar el GABA, es decir, sigue estando ahí pero de manera inactiva, con lo cual no puede unirse a receptores, ¿vale? Ese sería el otro mecanismo. ¿Qué tenemos de los receptores de GABA? Bueno, no hay muchos,
pero esto sí es un poquito complicado. Esto me tenéis que escuchar con mucha atención porque este sí que implica un poquito de biología molecular. Hay como 3 grandes receptores de GABA, o por lo menos son los que menciona el libro. Si hay alguno más, lo desconozco, pero estos son los 3 que se mencionan en el texto. Receptores de GABA A, receptores de GABA B y receptores de GABA C. GABA A y GABA C son receptores que cuando se unen al ligando, a GABA, provocan la apertura de un canal iónico. Entonces, cuando se unen al ligando, se abre un canal de iones cloruro, los iones cloruro van a entrar en la célula. Ahora mismo tengo muy claro si entran o salen. Yo creo que entran, sí, lo vemos aquí en el dibujo, entran en la célula y como consecuencia de ese proceso se transmite una señalización a la célula. Normalmente lo que ocurre es que esa neurona queda inactivada y no puede experimentar un impulso nervioso, porque sabéis que las neuronas en estado de reposo, su potencial de membrana en el interior es negativo, si encima entra ion cloruro se negativiza todavía más el potencial de membrana de la neurona, con lo cual esa neurona ya imposible experimentar un potencial de acción, ¿vale? A y C suelen ser posinápticos, suelen estar entonces en neuronas que no son GABAérgicas, son heterorreceptores. El B es diferente. El B lo vamos a poder encontrar como presináptico o como posináptico y además es un receptor que cuando se une al ligando, la señalización la hace interactuando con otro tipo de moléculas, es decir, con moléculas intracelulares, como vemos aquí, el receptor se une al ligando y entonces activa moléculas a nivel citoplasmático, una cascada de proteínas que llega hasta el núcleo. Diríamos entonces que A y C son receptores ionotrópicos porque son receptores de ligando acoplados a canal y GABA B es metabotrópico porque es asociado a segundos receptores, o sea, a segundos mensajeros, perdón, en el citoplasma celular. La estructura química. Nos vamos a centrar principalmente en el GABA A, que son los más interesantes. La estructura química es que cada receptor GABA está formado por 5 subunidades, es decir, 5 proteínas, que las tenéis aquí representadas por 5 cilindros. Madre mía, qué de ruido. Espero que me oigáis bien. Por 5 cilindros de color verde. Y cada una de estas subunidades está formada por una proteína que atraviesa 4 veces la membrana, es decir, tiene 4 regiones transmembrana, lo vemos aquí representado. De esas 4 regiones de cada subunidad, la región 2 es la que va a formar parte del canal de cloruro, ¿vale? Que lo veríamos aquí, ya sea para entrar en la célula o para salir. Existen subunidades de muchos tipos. Dependiendo de las subunidades que conformen el canal, hablaremos de un tipo de canal GABA A o de otro tipo de canal GABA A. Hay subunidades de tipo alfa, que hay un montón de números, desde la alfa 1 hasta la alfa 6, de tipo beta, de la tipo beta 1 hasta beta 3, de tipo gamma 1 hasta gamma 3, de tipo delta, epsilon, pi, phi, rho. Ya no sé si he dicho bien todos los nombres de las letras griegas. Bueno, nosotros vamos a estudiar solo 2 tipos de receptores GABA A, suficiente. El primer GABA A que nos interesa y que nos va a interesar mucho para el anteriormente capítulo 9 y ahora capítulo 8 de la ansiedad son los GABA A sensibles a benzodiazepinas. Estos receptores están formados, como hemos dicho, 5 subunidades, cada subunidad con sus 4 regiones transmembrana. Y de esas subunidades, 2 son beta, nos da igual el número, 2 son alfa, teniendo que ser alfa 1, alfa 2 o alfa 3. Y luego tenemos una subunidad que es gamma y que puede ser gamma 2 o gamma 3. Son receptores que están siempre en la neurona posináptica, que median un tipo de inhibición fásica, que es una inhibición que a veces ocurre por pulsos y que es más discontinua, y tienen la característica de que son muy sensibles al efecto de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, digamos que potencian el efecto de este receptor y por lo tanto son muy útiles para tratar problemas relacionados con ansiedad, relacionados con sueño, etc. ¿Cómo actúa este receptor? En la situación normal, para estar activo, necesita que se le unan 2 moléculas de GABA. Las 2 moléculas de GABA se unen en el sitio entre subunidad alfa y subunidad beta, siempre.
Y luego podría o no unirse una molécula de benzodiazepina en el hueco entre una subunidad alfa y la GANA. ¿Qué es lo que provoca la unión de esa benzodiazepina? Os lo voy a explicar aquí. En principio, este sería un receptor GABA-A sensible a benzodiazepinas el solo, ¿vale? Cuando se unen las dos moléculas de GABA, que sería esta situación de aquí, lo que vemos es que la cantidad de cloruro que entra es mayor y por lo tanto el efecto que produce es mayor. Cuando solo se une benzodiazepinas, la actuación del canal es la misma que cuando no se le une nada, porque siempre tienen, estos canales suelen tener una pequeña acción constitutiva o basal, ¿no? Siempre dejan entrar un poquito del ion. Y cuando se produce la combinación de los dos GABA con las benzodiazepinas es cuando el efecto se multiplica. Y normalmente no es que entre más cloruro o que el canal permanezca abierto más tiempo, sino que se aumenta la frecuencia de apertura, es decir, los ritmos o el número de veces que se abre en un intervalo de tiempo, ¿vale? Entonces, estos canales de GABA ven potenciada su acción por las benzodiazepinas. Ya os digo que lo estudiaremos con mayor detalle en el capítulo 8. Luego están el otro tipo de receptores GABA, que son los receptores GABA insensibles a benzodiazepinas. En este caso también formados por 5 subunidades, 2 de ellas de tipo beta, 2 de tipo alfa, que ahora van a ser alfa 4 y alfa 6, y una de tipo delta. Ya no es gamma, sino delta, y cambian las alfas. Estos también se unen sin infra 2 unidades de GABA, pero ahora la benzodiazepina no potencia su efecto y tienen la característica de que suelen ser extrasinápticos. Ya no los vamos a encontrar en la neurona posináptica, sino fuera de las sinapsis. Median un tipo de inhibición tónico, que es más continuo, y realmente regulan procesos muy globales, ¿no? De inhibición muy global. Por ejemplo, se les une el alcohol potenciando el efecto de GABA y pensad en el efecto que hace el alcohol sobre el organismo, pudiendo llegar a deprimir casi completamente en un coma etílico el sistema nervioso. También se unen a ellos, además del alcohol, esteroides neuroactivos. ¿Qué son esteroides neuroactivos? Son algunas moléculas esteroideas producidas en el sistema nervioso central. Son de la familia del estradiol, progesterona, andrógenos, siendo los pregnanos, que os he puesto ahí abajo, los más dinámicos. Pero todos estos esteroides derivan del esterol más famoso, ¿no? Que sería el colesterol. Vale. Se cree además que este receptor de tipo GABA insensible a benzodiazepinas podrían estar relacionados con la depresión postparto y se están investigando mucho los tratamientos y anestésicos para ellos. En este caso, las dos moléculas de GABA se unen, como en el otro, entre la subunidad alfa y beta, y luego esa molécula de alcohol o el esteroide neuroactivo se uniría entre la subunidad alfa y la delta. Vale. Esa molécula extra que se une para potenciar el efecto de GABA, ya sea benzodiazepina, ya sea alcohol, ya sea el esteroide el neuroesteroide, pues va a ser un potenciador o lo que se llama un modulador alostérico, porque aumenta la frecuencia de apertura del canal. Los moduladores alostéricos van a poder ser positivos cuando potencian el efecto de GABA, negativos si lo inhiben. Nosotros en este caso solo estamos estudiando los positivos y nos vamos a quedar con que las benzodiazepinas o el alcohol son moduladores alostéricos positivos del efecto de GABA, ¿vale? Esta es la diapositiva que ya habíamos visto y ahora nos faltan ver un poco cuáles son las hipótesis que intentan explicar hoy en día la ocurrencia de la depresión. Esto voy a ir más rápido, que es más fácil. Ya en el texto anterior nos hablaban de estas dos hipótesis. Por un lado, la hipótesis monoaminérgica de la depresión, en la que se intenta decir que la causa principal de la depresión es una disminución en los niveles de las monoaminas, serotonina, noradrenalina y dopamina. Y se habla también de la hipótesis del receptor monoaminérgico, que es una hipótesis que nace a posteriori basándose en que cuando se evalúan cerebros post-mortem de personas que han tenido depresión se observa una expresión al alza de algunos receptores de monoaminas en ciertas regiones, por ejemplo en el córtex, mayor expresión de receptores de serotonina. Y se especula que primero es el déficit de monoaminas y que como consecuencia de ese déficit de monoaminas a nivel cerebral se va a producir una regulación al alza de los receptores.
que al principio funciona mejor, pero que a la larga termina empeorando la sintomatología de la depresión. Decir que tanto una como otra no están probadas, siguen siendo hipótesis. No podemos hablar de teoría, por lo tanto desconocemos si son ciertas o no. Sí que es verdad que hay algunos indicios que las apoyan, por ejemplo, indicios que las apoyan es que se observa, bueno, tradicionalmente la depresión se ha tratado con fármacos recaptadores con fármacos que inhiben a los recaptadores de monoaminas, inhibiendo que las monoaminas sean recaptadas y favoreciendo que se queden en el espacio sináptico y aumenten sus niveles. Y es verdad que esto en algunos pacientes ha reducido la sintomatología de la enfermedad, viéndose que lo que es el nivel de monoaminas, que lo vemos aquí, o sea, tan pronto administramos el fármaco sería, el fármaco sería esta línea roja de puntos, eso. Tan pronto administramos el fármaco, lo que se observa es que rápidamente los niveles de monoaminas aumentan, pero tarda muchísimo más en producirse la desaparición de la sintomatología y la disminución de la expresión de receptores. Entonces, sí que parece ser que las monoaminas podrían ser implicadas, pero el hecho de que los síntomas vayan asociados a que disminuyan los receptores apoyaría más la hipótesis de que es la sobreexpresión al alza de receptores la que causaría la depresión. Aún así no hay evidencias y en los últimos años se está trabajando en otras líneas de investigación que involucran no solo a las monoaminas, sino a más neurotransmisores y que defienden que es la neuroplasticidad neuronal, la supervivencia neuronal y la cantidad de conexiones neuronales la que, de alguna manera, cuando se ve afectada, puede provocar la sintomatología de los trastornos afectivos. Se está viendo que en personas con depresión o en personas con trastornos afectivos está alterada la producción de algunos factores que actúan sobre las neuronas y estimulan su supervivencia o su proliferación, entre otros el BDNF, que está aquí mal escrito, es BDNF, que es el factor neuronal, factor de neurotrófico derivado del cerebro, que es fundamental para la supervivencia celular, para su diferenciación, para la neurogénesis, y se está viendo disminuido en pacientes con depresión. También se ha visto que muchos pacientes con depresión tienen alterado el eje hipotálamo-hipófisis glándula suprarrenal, concretamente sobre todo lo que es la corteza de la glándula implicada en la producción de cortisol. Como consecuencia de la alteración de este eje, lo que tienen bloqueada es la retroalimentación, es decir, que una vez que el cuerpo ha producido cortisol, el cortisol debería inhibir la secreción hipotalámica e hipofisaria y no lo hace, con lo cual tienen niveles de cortisol muy elevados que se correlacionan con un estado de estrés crónico y este estado de estrés crónico se sabe que causa atrofia de células de la amígdala, o sea, de neuronas de la amígdala, de neuronas del hipocampo, lo que a la vez está generando una atrofia cerebral y esta atrofia cerebral pues está alterando una serie de sistemas cerebrales y podría estar muy relacionada con la ocurrencia de los trastornos afectivos. Ideas nuevas que se introducen en el libro es también cómo la neuroinflamación podría estar detrás de estos trastornos afectivos. La neuroinflamación es un proceso inflamatorio del cerebro que puede venir provocado por causas múltiples, desde la obesidad, que genera un síndrome inflamatorio global, sobre todo pues la falta de una microbiota adecuada en el intestino. Sabed que el intestino y el cerebro se está viendo cada vez que están muchísimo más relacionados. De hecho, el intestino es un órgano muy importante en la producción de serotonina. El estrés crónico, patologías inflamatorias crónicas, todo esto está favoreciendo que haya un proceso inflamatorio cerebral en el que las células de la glía producen moléculas inflamatorias que activan a que ciertas células del sistema inmune, concretamente los monocitos, se transformen en macrófagos que son capaces de degradar y de matar neuronas. Y también detrás de la depresión pues hay una alteración del ritmo circadiano, sobre todo un retraso de la fase, pacientes con fase retrasada a los que les cuesta muchísimo conciliar el sueño. Y no solo ese retraso de lo que es la hora de dormir, sino que se ha visto que correlaciona con alteración del ciclo de temperatura corporal, con una alteración, por ejemplo, en la secreción de melatonina, en la secreción de cortisol,
etcétera, etcétera. Con lo cual, cada vez tenemos como más posibles causas y más hipótesis que tratan de explicar la ocurrencia de la depresión y esto se está haciendo cada vez más complicado. Aquí os he puesto un poco lo que apoyaría y cómo entonces ya no nos vamos a conformar con las monoaminas, como hacíamos con el libro anterior, sino que nos vamos a centrar en muchos más neurotransmisores para intentar explicar la depresión y entre ellos en GABA y en glutamato. La última parte del tema explica que el abordaje de la depresión no es sencillo. De hecho, lo que se está haciendo actualmente es cuando hay un paciente con un trastorno afectivo, depresión, manía, mixto, lo que se hace es crear un perfil de síntomas del paciente, tratar de asociar cada uno de esos síntomas con un circuito y con un neurotransmisor, uno o varios, y abordar cada síntoma de modo individualizado. Por ejemplo, si una sintomatología se sabe que está asociada a una disminución de la serotonina, pues para tratar ese síntoma igual necesitamos un recaptador de la serotonina. Si funciona, genial, y si no funciona, pues habrá que cambiarlo o acoplarle otro fármaco. Quedaros con la idea de que en psiquiatría los fármacos no curan, los fármacos lo único que hacen es reducir síntomas, porque las enfermedades mentales es muy difícil que tengan curación y lo único que se hace con todos los fármacos es abordar la sintomatología y tratar de que el paciente tenga la mejor calidad de vida, ¿vale? Aquí os he asociado pues cómo están ciertos procesos o ciertos síntomas asociados a diferentes regiones y también asociados a diferentes neurotransmisores y bueno, el ejemplo que os ponía el libro de cómo no vamos a tratar igual a un paciente que tenga una reducción de afecto positivo, porque sabemos que ahí está implicada la dopamina,